Nunca compres una casa antigua. La mía vino con 2 demonios. Mi mujer, Elena, y yo siempre pensamos que la suerte nos había sonreído. Después de años compartiendo pisos minúsculos en Granada, ahorrando cada céntimo mientras soñábamos con un lugar que fuera solo nuestro, por fin lo conseguimos. Compramos una casa. No era un chalet moderno en las afueras, no. Era un pequeño Carmen en el corazón del Albaicín, uno de esos tesoros escondidos tras un muro alto, con un jardincito que olía a jazmín y a tierra húmeda. Para nosotros, era perfecto. Siempre nos había atraído lo macabro, lo misterioso. Disfrutábamos de las películas de terror, de las leyendas antiguas, de esa sensación de que bajo la piel de lo cotidiano late algo más viejo y oscuro. Y el Albaicín era el escenario ideal. De día, era un laberinto de belleza, con sus calles empedradas, sus geranios desbordando los balcones y la Alhambra vigilando desde la colina de enfrente. Pero de noche se transformaba. Las viejas farolas de luz anaranjada, muchas de ellas fundidas o parpadeantes, arrojaban sombras largas y caprichosas que convertían los callejones familiares en pasadizos a otro mundo. Esa atmósfera tétrica, lejos de asustarnos, nos fascinaba. Nos sentíamos como los protagonistas de nuestra propia historia gótica. Éramos felices. Realizados. Después de tanto esfuerzo, teníamos nuestro santuario, cerca de nuestros trabajos, en un barrio que amábamos. Ninguno de los dos profesaba religión alguna, aunque nos criaron en el catolicismo, lo abandonamos hace mucho. Yo, por rebeldía adolescente, ella, por convicción adulta. Éramos dueños de nuestro destino, o eso creíamos. Jamás se nos pasó por la cabeza que algo pudiera salir mal. Pero lo hizo. Y empezó, como suelen empezar estas cosas, en una noche de tormenta. Era un viernes de finales de otoño. Había llovido casi todo el día, un aguacero frío y persistente. Para mí, el viernes no era sinónimo de fiesta, sino de refugio. El fin de la semana laboral, la promesa de un fin de semana acurrucado con Elena en el sofá, viendo alguna película de terror mientras nuestros 2 gatos, Julián y Nilo, correteaban por la casa. Volvía del trabajo caminando, con el paraguas luchando contra un viento que silbaba por las callejuelas. El cielo era una masa de nubes negras que prometían el diluvio final. Cuando llegué, empapado, Elena me recibió con un beso, aunque algo menos efusivo de lo normal para no mojarse. Subí a darme una ducha caliente, a ponerme ropa cómoda, y bajé a cenar. Era la noche perfecta. El cliché definitivo, una pareja de amantes del terror, una tormenta furiosa, relámpagos iluminando las ventanas y el sonido de la lluvia como banda sonora. Hasta los gatos, ya cenados, parecían contagiados por la calma y dormitaban hechos un ovillo. Después de cenar, subimos al balcón del dormitorio a fumar un cigarro y ver llover. La tormenta estaba en su apogeo. El viento sacudía las copas de los cipreses del jardín y los relámpagos eran cada vez más frecuentes y cercanos. Uno de ellos, un fogonazo blanco y cegador, iluminó la calle entera por un instante. Casi 2 segundos después, un trueno ensordecedor hizo vibrar cada cristal de la casa. Pareció que el rayo había caído justo encima. Y entonces, la oscuridad. Absoluta. El apagón sumió al Albaicín en una negrura preindustrial. La lluvia arreció, convirtiéndose en una cortina de agua tan densa que era imposible ver las casas de enfrente. Nos reímos, nerviosos. La situación era casi demasiado perfecta. Y fue en ese preciso instante cuando lo oímos. Un sonido nítido, inconfundible, que cortó el rugido de la tormenta como un cuchillo, el chirrido de nuestra pesada puerta de madera al abrirse y el clic seco al cerrarse. Nos quedamos helados. Nos miramos en la oscuridad, con los rostros apenas visibles a la luz de un relámpago lejano. La sonrisa se nos había borrado de la cara. «Ve a ver qué ha sido», susurró Elena, y su voz temblaba. Encendimos las linternas de los móviles.
El haz de luz tembloroso barrió el pasillo. Y entonces lo vimos. Lo que encontramos nos borró cualquier atisbo de explicación lógica. En el suelo de baldosas antiguas, una serie de huellas de barro y pequeños charcos de agua comenzaban justo en la puerta de entrada. Subían por la escalera y se detenían, de golpe, frente a la puerta cerrada de la habitación de invitados. Una habitación que nunca usábamos. Lo primero que intentas hacer en una situación así es buscar la lógica. Quizá el viento, una corriente extraña, los gatos. Pero sabíamos que era imposible. Los gatos no abren una puerta principal atrancada. Alguien, o algo, había entrado en nuestra casa. Revisamos la habitación de invitados, iluminando cada rincón con la luz temblorosa de los móviles. No había nadie. Las huellas terminaban a un paso de la puerta y luego, simplemente, desaparecían. Limpiamos el suelo en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos aterradores, fingiendo una calma que no sentíamos para no asustar al otro. Esa noche nos costó dormir. La idea de que alguien había violado nuestro santuario nos carcomía por dentro. Finalmente, el cansancio nos venció. Pero mi descanso no duró mucho. Algo me despertó. Un sonido que venía de la planta de abajo. Un susurro suave, sibilante, que llamaba a nuestros gatos. Misu, Misu, venid. Pensé que era Elena. Me di la vuelta en la cama para seguir durmiendo, pero entonces la sentí a mi lado, profundamente dormida. Un vacío helado se abrió en mi estómago. La boca se me secó al instante. Me quedé completamente paralizado, escuchando. El susurro continuaba, pero esta vez fue seguido por una risa ahogada, como si alguien se tapara la boca para no hacer ruido. Era un sonido húmedo, repugnante. Cuando por fin pude moverme, sacudí a Elena, pero no se despertaba. Estaba sumida en un sueño anormalmente profundo. Admito que, a pesar de mi ateísmo, lo único en lo que pude pensar fue en el crucifijo y el rosario que una amiga nos había regalado al mudarnos. Estaban guardados en una caja en el armario de la habitación de al lado. Para vuestra protección, nos había dicho. La idea de levantarme, de cruzar el pasillo oscuro, me aterraba. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, los ruidos cesaron. Armándome de un valor que no sabía que tenía, me levanté. Cogí mi móvil y encendí la linterna. Nuestros gatos estaban al final del pasillo, en el rellano de la escalera. Tenían el lomo erizado y gruñían hacia la oscuridad de abajo. Julián, el más grande, empezó a sisear. Lo cogí en brazos, necesitaba sentir algo vivo y cálido junto a mí. Fui a la otra habitación, abrí la caja y saqué el crucifijo. En mi mente, de forma automática, empezaron a desfilar las oraciones que me enseñaron de niño en catequesis. Al salir de nuevo al pasillo, Julián soltó un gruñido salvaje, saltó de mis brazos y corrió a esconderse debajo de nuestra cama con Nilo. Mi mirada, por puro instinto, se dirigió a las escaleras. Y vi algo. Una figura estaba subiendo. No me atreví a iluminarla directamente. En la penumbra, a la que mis ojos empezaban a acostumbrarse, distinguí una silueta tan espantosa, tan bizarra, que el recuerdo aún hoy me provoca un horror indescriptible. Era un hombre, o lo que parecía un hombre, subiendo los escalones con pasos largos y antinaturales. Estaba completamente desnudo, cubierto de lo que parecía sangre seca y barro. Sobre su cabeza, una tosca corona de espinas. Me quedé paralizado, sentí que iba a desmayarme. La figura se detuvo a unos metros de mí. Inclinó la cabeza hacia un lado, luego hacia el otro, con un crujido de vértebras que resonó en el silencio. Y entonces, habló. Su voz era un susurro bajo y resonante que parecía venir de todas partes a la vez. ¿Me estás rezando a mí?, dijo, y soltó esa misma risa ahogada y gutural. Ven, hijo mío. Acércate. No temas.
yo soy el Cordero de Dios. Introduce tu mano en mi costado. Mientras decía esto, vi cómo hundía los dedos de su mano derecha en una herida abierta y oscura en su costado, retorciéndolos. Con la mano izquierda, que tenía una herida similar a un estigma en la palma, se tapó la boca. Pero a través de la herida, sacó una lengua larga y negra, moviéndola de arriba abajo. No puede ayudarte, continuó, con un tono de burla cruel. Él no existe. Pero yo sí. En ese momento me desmayé. Lo último que recuerdo es el sonido de mi teléfono golpeando el suelo. Más tarde, Elena me contó su parte de la historia. Se despertó por los gruñidos de los gatos. Vio que yo no estaba en la cama y me llamó, pero no respondí. Se levantó y fue al pasillo. Vio la luz de mi móvil en el suelo y me encontró allí, tirado, inconsciente. Se arrodilló a mi lado, a punto de llamar a emergencias, cuando una voz le susurró directamente al oído: «Duérmete, va a estar bien». Ella se congeló. Reconoció esa voz al instante. Era la voz de mi madre, fallecida 5 años atrás. Aterrada, miró hacia nuestra habitación y vio una silueta oscura que se levantaba de la cama, como si hubiera estado acostada a su lado todo el tiempo. La figura se puso de pie y dio un paso hacia la puerta. Elena vio cómo se llevaba una mano a la mandíbula y otra a la frente, y hacía un movimiento extraño, como si masticara algo con dificultad. Luego, le tendió la mano. «Vente», dijo la voz de mi madre. «Ahí déjalo. Vamos a divertirnos tú y yo». Y soltó una risa corta y horrible. Elena, paralizada por el pánico, solo pudo cerrar los ojos con fuerza y gritar. A la mañana siguiente, desperté en el suelo del pasillo, débil y desorientado. Elena estaba a mi lado, dormida, abrazada a Julián. Cuando despertó, me abrazó y rompió a llorar. La luz había vuelto. Poco a poco, los recuerdos de la noche, borrosos como una pesadilla, empezaron a tomar forma. Le conté lo que había visto. Y entonces ella, con la voz rota, me contó lo suyo. Las dos historias se encajaban como las piezas de un puzzle infernal. Nuestro hogar ya no se sentía seguro. Se sentía contaminado, observado. Fue entonces cuando, al entrar en la habitación de invitados, allí donde habían terminado las huellas, las encontramos. Sobre el sofá-cama, había 2 figuras de piedra, pequeñas y talladas de forma tosca. Eran de un estilo que nos pareció vagamente africano. Y las reconocimos. Las habíamos visto el domingo anterior, en un puesto de antigüedades en la alcaicería. Recordamos perfectamente al anciano del puesto, su extraña insistencia en que nos las lleváramos. «Sois los únicos a los que les han gustado en años», nos dijo. Recordamos sentir un deseo fugaz e inexplicable de comprarlas, aunque al final nos decidimos por un teléfono antiguo. Y en ese momento lo comprendimos. Aquel deseo no había sido nuestro. Había sido una invitación. De alguna manera, las habíamos llamado, y habían venido. Nuestra primera reacción fue la de deshacernos de ellas. Las metimos en una bolsa, condujimos hasta las afueras de la ciudad y las arrojamos por un barranco. A la mañana siguiente, estaban en el felpudo de la entrada. Intactas. Entramos en pánico. Cogí un martillo y las hice pedazos, las reduje a polvo y escombros. Tiramos los restos al contenedor de basura. Al día siguiente, los trozos estaban de nuevo en el felpudo, perfectamente reensamblados, con las grietas visibles como cicatrices. Estábamos atrapados en una lógica que no entendíamos. Desesperados, hicimos algo que iba en contra de todas nuestras convicciones: llamamos a un cura. Vino un hombre mayor, amable pero con una mirada cansada, que roció la casa con agua bendita y recitó unas cuantas oraciones. Le contamos una versión edulcorada de lo que pasaba. Nos dejó un crucifijo de madera de casi medio metro y un cuadro de la Virgen de las Angustias, la patrona de Granada. Los colgó en el salón.
Fue inútil. Esa misma noche, apenas unas horas después, escuchamos risas. Risas burlonas que venían del salón. Nos acercamos con el corazón en un puño. Las voces, la del hombre y la de mi madre, salían directamente del crucifijo y del cuadro de la Virgen, retorciendo las oraciones, convirtiendo lo sagrado en una blasfemia. Las semanas que siguieron fueron una tortura psicológica. Las manifestaciones se volvieron más sutiles, pero constantes. Voces susurradas desde otra habitación, sombras que se movían por el rabillo del ojo, la sensación perpetua de ser observados. Dejamos la casa en alquiler y nos fuimos a un piso que nos prestaron, creyendo que podríamos dejarlos atrás. Pero no fue así. Una noche, me despertó un dolor agudo en el talón. Era como una mordedura. Al abrir los ojos, escuché la voz del hombre a los pies de mi cama. «Hijo mío, no temas. ¿Quieres comer mi cuerpo? ¿Quieres beber mi sangre?» Y sentí algo lamer la planta de mi pie. «Come de mi cuerpo, y yo como del tuyo». Me paralicé. Entonces, la segunda voz, la de mi madre, se unió. «Mi pequeño, mi bebé. Mamá te cuida», susurró, y sentí como una mano tomaba la mía y la ponía sobre su rostro. La piel se sentía como un montón de filetes crudos y calientes. Estábamos rotos, exhaustos. No había escapatoria. Así que tomamos una decisión de la que nos arrepentiremos hasta el día de nuestra muerte. Decidimos que, si no podíamos expulsarlos, intentaríamos comunicarnos con ellos. Volvimos a la casa. Colocamos los trozos de las figuras de piedra sobre la mesa del salón. Y cada noche, durante una semana, nos sentamos frente a ellas y les hablamos. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Silencio. Noche tras noche, solo el silencio. A la octava noche, nos rendimos. Nos fuimos a dormir, derrotados. Pero en mitad de la madrugada, nos despertaron. Dos voces, hablando al unísono desde el salón. No sabéis cómo nos llamamos, pero sí vais a saber lo que queremos. Nos acercamos a la puerta del salón, temblando. Las voces no salían de las figuras. Salían del cuadro de la Virgen que había dejado el cura. No nos atrevimos a mirar directamente. Solo pudimos escuchar. «Solo queremos tres cosas», dijeron las voces en una cacofonía perfecta y aterradora. La primera es que sepáis que somos los dueños de este mundo. El pulso bajo su piel. Siempre hemos estado aquí. La segunda, que vuestro Dios es un eco en una tumba vacía. No hay cielo. No hay infierno. Solo queda la oscuridad y nosotros. Y la tercera, la humanidad tiene el tiempo contado. Sois una fiebre en el hueso del planeta, y toda fiebre, al final, pasa. Lo que queremos es ser testigos. Después de eso, un silencio profundo y pesado cayó sobre la casa. La presencia opresiva disminuyó, reemplazada por algo peor, el peso de un conocimiento terrible. La casa ya no estaba encantada. Se había convertido en una especie de embajada. Y nosotros ya no éramos las víctimas, éramos los custodios de una verdad monstruosa. No hemos vuelto a intentar irnos. Sabemos que estamos atados a este lugar, a ellos. Pasamos la mayor parte del tiempo en el jardín, bajo el cielo abierto, porque la oscuridad dentro de la casa, incluso a pleno día, es total. Se ha vuelto un lugar donde la luz no entra. Y no os contamos esto para que nos creáis o sintáis lástima. No buscamos ayuda, porque sabemos que no la hay. Os lo contamos para advertiros. Para que sepáis lo que hay al otro lado del velo. Porque ahora que lo habéis escuchado, ahora que conocéis su mensaje, una parte de este eco vive también en vosotros. Y os observará en la oscuridad, a la espera. Siempre a la espera.